Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Continuamos desarrollando, continuamos en el conocimiento de la palabra de Dios, en la serie Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y tenemos que recordar lo que nos enseña precisamente la palabra de Dios al respecto. ¿De dónde nace este título? Precisamente, imagínate, Mateo 3:8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, que es igual en la NTV, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Bueno, como siempre esperando y deseando con todo mi corazón que estas enseñanzas estén siendo vitales para ti, que estas enseñanzas realmente estén siendo fundamentales para tu vida, que estés colocándolas en una balanza, tu vida, tus decisiones con respecto al tema del arrepentimiento, y que por eso entonces sobre los frutos. Hoy quiero invitarte para que dentro de esta meditación veamos la importancia del arrepentimiento. La importancia, ¿cierto? Y mira algo muy fundamental para que no lo dejemos pasar en absoluto. El arrepentimiento es inseparable al mensaje del Evangelio. Y eso está claro porque desde un principio lo hemos trabajado. Es inseparable. ¿Por qué? Porque mira lo que Marcos 1, 14, 15 dice: el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Mira qué interesante. Comenzamos siempre con esto y le hicimos mucho énfasis. Y no podemos pasar por alto que ya hace un buen tiempito, 2-3 semanitas, que hemos estudiado esta parte, y entonces no se nos puede olvidar. Créame que recordar es vital para nuestra vida. Y uno de las grandes quejas que Dios tiene en su palabra hacia la humanidad es precisamente el olvido. Estudia. Yo te voy a colocar una tarea para que estudies acerca del olvido con respecto a Dios hacia nuestras vidas. Una de las quejas que Dios tiene, no es la única, es una de las quejas que Dios tiene para la humanidad y aún para su pueblo en su tiempo Israel y hoy la iglesia, es que somos olvidadizos. Por eso es la necesidad de repetir. Recordar, que nos estén recordando. Así, la palabra de Dios. Bueno, ahí apunta la tareita. Apunta que vale la pena hacerlo realmente. La importancia entonces del arrepentimiento, porque mira que el Evangelio está unido a ese mensaje. Jesús entonces dijo esto porque fue un elemento esencial del mensaje del reino. Fue la única respuesta aceptable a su llamado Salvador, porque Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y de ahí fue que Él enmarcó, como Juan el Bautista también, mejor dicho, en tierra derecha comenzó su ministerio. Leamos Mateo 9:13. Dice, luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura.
Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Mira qué interesante. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Ahora, que levante la mano el que se cree, así como dice la Biblia, pecador. Yo la levanto. Créeme que aquí la estoy levantando. Yo levanto la voz. Porque yo también soy pecador. Se lo dije la vez pasada. Te lo dije la vez pasada. No sé si es que no lo has comprendido o no lo quieres comprender, pero es que es sencillo. Cristo mató el pecado. En la cruz, Cristo venció a Satanás, venció al pecado. Y lo venció porque Él no cayó en la tentación, porque Él no pecó nunca. Por eso lo venció. Es decir, sí se puede, nosotros sí podemos. Estamos en ese proceso, pero que estar en el proceso no significa que estemos sobando el proceso, significa es que conscientemente yo estoy apartándome cada vez más y más para Dios, alejándome del pecado. Ese es el concepto. Así es como tenemos que entender, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿O es que acaso entonces tú dices que eres un justo? Entonces, si eres un justo, no tienes por qué estar escuchando estas meditaciones, no tienes por qué estar asistiendo a ninguna iglesia, no tienes por qué estar leyendo la palabra de Dios, porque eres justo, porque ya estás listico, porque no necesitas nada de nadie. No, iglesia. Aprendamos a entender los términos en los cuales nos habla la palabra de Dios. Lucas 5, 31, 32 dice, Jesús les contestó, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Pues te lo dije y te lo he dicho reiteradamente y te lo recuerdo. El arrepentimiento es cada vez que tú te equivoques. Y la pregunta es, ¿cada cuánto te equivocas tú? Y yo sin conocerte directamente, pero te respondo, tú te equivocas a cada ratico. Y quieres entender desde qué punto de vista te equivocas tú de la manera más elemental. Otra tarea te la voy a dejar. Estudia la lengua. La lengua, que es el miembro más pequeño del cuerpo y que se jacta, dice la palabra de Dios, se jacta. Cuán grande bosque enciende un fuego pequeño, dice la palabra de Dios, relacionándolo con la lengua cuando ella habla. Por allí es por donde salen los pecados básicamente. ¿Acaso no está escrito en la palabra que no lo que entra es lo que contamina, sino lo que sale es lo que contamina al hombre? Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces no te creas tan justo, porque estás cometiendo otro error entonces. Entonces el creerte justo, ya con eso estás mostrando que sí estás equivocado. Por eso necesitamos entender la importancia del arrepentimiento. Cuando Jesús ordenó la gran comisión, dijo que se predicara en su nombre el arrepentimiento. Mira, y leemos la palabra de Dios. Lucas 24, 45-48 dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Mira qué interesante. ¿Te das cuenta? Eso Cristo nos lo demandó, y esta es una ordenanza que es todavía está actualizada. Esto no es el orden de la gran comisión, no es antiguo. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos. Ella nunca caduca, nunca envejece la palabra de Dios, porque Dios, envejecemos nosotros sí, pero Dios jamás. A Dios no depende del tiempo. Recuerda, el tiempo depende de Él, porque Él fue el que hizo el tiempo, y lo explica muy bien en el Génesis, en la creación. Ahora, más adelante, los apóstoles también decían, arrepiéntanse, porque el tal llamado era esencial
era esencial al mensaje que predicaban y autorizaban. Ese era lo que dejó el Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, nuevamente vamos a mirarlo en el libro de los Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Bueno, ¿te das cuenta cómo es importante entender sinceramente que el arrepentimiento tiene que ser parte de mi vida? Parte de mi vida. ¿Hasta cuándo? Recuerda, yo te lo he dicho, hasta que pasen dos cosas. Número uno, cualquiera de las dos. No es ni que primero lo uno, primero lo otro, no, a que suceda. O que Dios te lleve a su presencia, o que Cristo venga por su iglesia. Cualquiera de las dos puede suceder en cualquier momento. Y nosotros creemos que puede suceder, por supuesto. Pero de eso se trata, de entender que necesitamos arrepentirnos. Recuerda que arrepentirnos es cambiar, es reconocer que nos equivocamos, que erramos, que somos débiles, pero que en el Espíritu podemos fortalecernos cada vez más y más. El llamado entonces que el Evangelio hace a los pecadores presenta el arrepentimiento como el único camino a la remisión de pecados. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 47 dice lo siguiente: y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Mira, y te lo estoy repitiendo nuevamente, pero dentro del contexto de lo que te estoy enseñando, cómo vamos avanzando. El llamado que el Evangelio hace a los pecadores presenta el arrepentimiento como el único camino. Si te das cuenta, es con base en hecho. En eso es que necesitamos ir entendiendo el tema del arrepentimiento. El libro de Hechos capítulo 5 versículo 31 dice: luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Mira qué interesante. Cristo vino a salvar al mundo entero, sí, pero vino específicamente, comenzó por Israel, pero recuerda que Israel no creyó en él. No creyó en él como el Mesías Cristo, como el Mesías Salvador, porque esperaban era otro tipo de Mesías, otro tipo de Salvador, políticamente hablando, corpulentamente hablando, ¿cierto? En la sabiduría humanamente hablando. Ellos, es así como lo esperan inclusive todavía. Pero y aquí en Hechos, en el comienzo de la iglesia, dice que luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. ¿Te das cuenta? O sea, para vergüenza de ellos mismos, porque no lo reconocieron sencillamente como el Mesías Salvador. No lo reconocieron, se equivocaron. Es la única solución a la condenación. Es la única solución a la condenación. Primera de Pedro 3:9 dice: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. ¿Te das cuenta? Y eso nos evitará tenernos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque así no estamos cometiendo errores, estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. También es la última preparación válida para el juicio de Dios. Por eso Jesús dijo en Lucas 13:3: de ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Mira qué interesante. Mira cómo tenemos que darnos cuenta en el día a día, en el momento a momento, sobre estos puntos tan importantes de tener en cuenta en lo que respecta a este material del arrepentimiento. El arrepentimiento es inseparable definitivamente del mensaje del Evangelio. No podemos separarlo bajo ninguna circunstancia. No cabe la duda. Tú y yo no podemos cometer tal error. Separar lo uno de lo otro, eso es un imposible. No es que haya
alguna lucecita por ahí que te diga que sí se puede, no lo busques, porque de hecho estás perdiendo el tiempo. Y mientras te dedicas a perder el tiempo, mejor dedícate a construir tu vida conociendo la verdad, porque haciendo lo contrario pues te estás engañando a ti mismo, y si te engañas a ti mismo pues engañas a todos los que están a tu alrededor, y ahí sí que estás cometiendo peor todavía, un gravísimo error realmente, que teniendo una mala y pésima doctrina, no contento con ello, pues te encargues de dañarle la fe a muchas otras personas. Ay de los pastores inútiles, dice la palabra de Dios, que dispersan mis ovejas. Ay de los pastores inútiles que dispersan mis ovejas. Que no seas hallado tú un pastor que, en vez de enseñar la doctrina pura y sana que la Biblia misma nos demanda, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, que no sea que tú estés enseñando algo fruto de no acomodarte a lo que Dios quiere que tú te acomodes, y no estés buscando que Dios se acomode a ti. No, tú y yo, la humanidad, tenemos que acomodarnos esa Dios, esas sus enseñanzas, esa su doctrina, esa la preparación como Él quiere que tú y yo nos preparemos para que estemos bien edificados, bien fortalecidos, bien asistidos por su Santo Espíritu en todo momento y a toda hora en el lugar donde Él nos quiera usar, donde Él quiera usarnos y placerse de nosotros. Tenemos que dejarlo que así acontezca. Por eso el Señor Jesucristo es muy claro cuando dice: de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Te das cuenta? Y una vez más te quiero recordar, te das cuenta que no hay que diabolizar una palabra, no hay que satanizar una palabra, no hay que estigmatizar una palabra, porque Cristo la enseñó de una manera más natural. Si tú no te identificas con el lenguaje de Cristo, entonces ¿cómo puedes decir que eres cristiano, que eres cristiana? Si tú no estás de acuerdo con el lenguaje y las palabras del Señor Jesucristo, solamente que aprendas a usarlas en el momento adecuado y a las personas adecuadamente. Es eso, claro que sí. El Señor Jesucristo sabía en qué momento usar esa palabra, esas frases, el arrepentimiento. Él sabía. Y de eso es que tenemos que aprender nosotros en la sabiduría que el Espíritu Santo nos da, pues saberla usar también en el momento para no hacer que las personas se ahuyenten y se vayan, no, bajo ninguna circunstancia. Terminemos con esta frase que me parece maravillosa y oramos también con respecto a cada enseñanza que estamos recibiendo. No es posible tener verdadero arrepentimiento sin creer, y no hay verdadera fe sin arrepentimiento. Y con esta frase que terminamos, con esta frase comenzamos el día de mañana. Te la repito: no es posible tener verdadero arrepentimiento sin creer, y no hay verdadera fe sin arrepentimiento. Acerquémonos a Dios y puedes meditar en esta frase y en cada uno de los textos que te he leído y que te he invitado a que medites. Te invito para que te acerques al Dios vivo de corazón sincero. Te invito para que este momento sea de mucha sinceridad tuya, que tu corazón te permita entender que sí estás siendo sincero y sincera, que no hay hipocresía, que no hay falsedad, que estás orando con sinceridad, que estás diciendo una verdad porque te dejas guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te convence a ti de que estás orando bien, de que estás haciendo las cosas correctamente, de que estás pronunciando las palabras adecuadas a Dios, a tu Creador, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Allí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, y la guía de su santa palabra, la que nos vive edificando constantemente. Bendito seas Dios. Dile gracias, muchas gracias, porque una vez más me muestras tu amor que no cesa, y gracias porque ese amor es constante, lo sostienes, eres permanentemente, porque tú sabes que yo necesito de ti a sí mismo.
Alabado sea tu santo nombre. Dile, mi mente y mi corazón siguen estando dispuestos para ti, solo para ti. Con Dios todo, sin Él absolutamente nada. Identifícate con esta frase y acércate cada vez más a Dios. Recuerda, para conocer a Dios hay que acercarse a Él. Iglesia ICPB te acerca a Dios. Gracias por este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, toda la gloria sea para Dios y toda la alabanza le pertenece siempre al Dios verdadero. A Él le damos gracias por permitirnos estar cerca a través de estas meditaciones. Sigo exhortando para que las compartas y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a ver las respuestas de parte de Dios si no desmayamos. Así lo enseña su palabra. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.